ahora desarrollaremos algunos ejercicios con respecto a esta parte teórica que hemos mencionado. Ahora, pasamos a explicar el problema 1. Tenemos un triángulo rectángulo ABC recto en B, ¿de acuerdo? Y se tiene que la longitud de la hipotenusa es igual a 2 por la raíz de AC. Bien, si A es mayor que C, calcular el valor de la tangente. Bien, tenemos el triángulo rectángulo ahí, entonces vamos a posicionar los respectivos lados B, este es C y este es A. Me dice que la longitud de la hipotenusa, o sea, esto de aquí, es 2 raíz de A por C. ¿De acuerdo? Bien, tenemos entonces primero, recordando el teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras que nos menciona, ¿no? Que nos menciona que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces de la figura tenemos de que A al cuadrado más C al cuadrado es igual a B al cuadrado. Luego, por dato del problema, tenemos lo siguiente. Me dice que la hipotenusa B es igual a 2 veces la raíz de A por C. Entonces, si nosotros elevamos al cuadrado, B al cuadrado va a ser igual 2 veces la raíz de A por C elevado al cuadrado, esto va a ser igual a 4AC. Reemplazamos en el teorema de Pitágoras tendríamos de que A al cuadrado más C al cuadrado, esto es igual a 4AC. ¿De acuerdo? Entonces, A al cuadrado más C al cuadrado sobre AC, esto es igual a 4. Bien. A al cuadrado más C al cuadrado sobre AC es igual a 4. Entonces esto quedaría así. A sobre C más C sobre A es igual a 4. Observamos en la figura, observando el triángulo rectángulo, y el concepto de razón trigonométrica que tenemos, observamos de que A sobre C es igual a tangente de A. Bien. Y además, C sobre A es igual a la cotangente de A. Pero también podríamos ponerlo como 1 sobre la tangente de A, por la función recíproca que mencionamos. Entonces la ecuación tenemos lo siguiente: tangente de A más 1 sobre tangente de A, esto es igual a 4. Desarrollando esta expresión, tenemos que tangente al cuadrado de A menos 4 tangente de A más 1 es igual a 0. Entonces, tenemos una ecuación cuadrática en términos de tangente. Entonces, resolviendo, ya sea por la fórmula de la ecuación de segundo grado, bien,
o tratar de encontrar el producto de dos factores que me dé 1 y que su suma me dé menos 4, entonces nosotros podríamos hallar la solución. Entonces podemos usar, por decir, a ver, usamos el hecho de que cuando tenemos una ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0, entonces para encontrar las raíces, x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. En este caso, en nuestro caso, x va a ser igual a tangente de a. Entonces, resolviendo, tenemos de que tangente de a va a ser igual 2 más menos la raíz de 3. Entonces tenemos dos valores posibles. O bien, tangente de a es igual 2 más raíz de 3, o tangente de a es igual a 2 menos la raíz de 3. Pero hay un dato adicional. Sabemos además de que a es mayor que c. Entonces, a sobre c es mayor que 1. Esto implica que la solución entonces tendríamos que tangente de a va a ser igual a 2 más la raíz de 3. ¿Ya? Aquí en la pregunta 3 nuevamente tenemos un triángulo ABC recto en B que verifica esta relación de que cotangente de C más seno de A más 2 coseno de C es igual a 2 tangente de A. Nos piden hallar el valor de la expresión 9 que multiplica cotangente al cuadrado de A sobre 2 menos seno cuadrado de C. Debería ser aquí. No. Bien. Entonces, tenemos el triángulo, vayamos a ello. Bien. Entonces, recto en B, independientemente de ABC, este es B, este es A y este es C. Bien, por el otro lado que tenemos la expresión cotangente de C más seno de A más 2 coseno de C es igual a 2 tangente de A. Entonces, si recurrimos a la figura, cotangente del ángulo C sería A sobre C. Más seno del ángulo A sería A sobre B. Más 2 coseno de C. Coseno de C sería 2A sobre B. Y este es igual a 2 tangente de A. Tangente de A sería igual a A sobre C. Entonces, sumando los términos semejantes, tendríamos que esto sería 3A sobre B es igual a A sobre C. Entonces, tenemos de que 3 sobre B es igual a 1 sobre C. Entonces, 3C es igual a B. Entonces, si C es 1 sobre K, B sería como 3K. Entonces, aquí tendríamos como 3K, es como un K. Entonces, utilizando Pitágoras, usando el teorema de Pitágoras,
tenemos de que a al cuadrado más c al cuadrado es igual a b al cuadrado, entonces reemplazando 9 menos 1 es 8, a va a ser igual a la raíz de 8. Entonces, raíz de 8, 2 raíz de 2. Pero vamos a trabajar con esa expresión. Entonces conseguimos el valor de a, que es igual a raíz de 8. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Bien, tenemos esta expresión. Esto es la raíz de 8. La raíz de 8k. B era 3k. Y C era k. 1 sobre k. En la expresión que me están pidiendo es 9 que multiplica cotangente al cuadrado de a medios menos seno al cuadrado de c. Bien, entonces para conseguir, si esto era ACB, A, C, B, voy a prolongar la hipotenusa. El cateto AC, una longitud igual a la hipotenusa B. ¿De acuerdo? Y voy a unir estos dos puntos. Este punto de aquí con ese de ahí. Entonces, esto de aquí también va a valer 3K. Si esto es 3K, entonces este lado de aquí va a ser el ángulo A medios. Ya que esto es A, eso va a ser A medios. En la expresión que nos piden calcular, tenemos 9 por la cotangente al cuadrado de A medios, ¿está bien? Menos seno al cuadrado de C, ¿está bien? 9 cotangente, bien, esto es 3 y 1, 4, 4 sobre la raíz de 8 al cuadrado menos seno al cuadrado de C, que es C sobre B, 1/3 elevado al cuadrado. Nueve por 16 entre 8 menos 1 noveno. Esto es igual a 9, 2 menos 1 noveno. Esto es igual a 17. Nuevamente tenemos una pregunta de razones trigonométricas en la cual está involucrando una expresión, bien, que dice que P coseno de alfa es igual a Q seno de alfa. Con P y Q positivos me piden hallar el valor de P al cuadrado seno al cuadrado de alfa menos Q al cuadrado coseno al cuadrado de alfa sobre P más Q. Bien, entonces vamos a utilizar la condición inicial. Me dice de que P coseno de alfa es igual a Q seno de alfa. Bien, entonces acá tenemos de que P sobre Q es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, que al final de cuentas sería tangente de alfa. Bien, con esa información, bien, vamos a tratar de construir un triángulo rectángulo y coloquemos aquí el ángulo alfa. Y sabemos que tangente es cateto opuesto, P, esto es Q, y usando el teorema de Pitágoras tenemos que esto sería igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. Bien.
Llevando estos datos, tendríamos así. Luego, p al cuadrado, seno cuadrado de alfa, menos q al cuadrado, coseno cuadrado de alfa, sobre p más q, este sería igual. P al cuadrado, seno al cuadrado de alfa, sería p sobre la raíz de p al cuadrado más q al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, menos q al cuadrado coseno al cuadrado de alfa, que sería q, sobre la raíz de p al cuadrado más q al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, sobre p más q. Bien, entonces aquí operamos algebraicamente, tendríamos que esto va a ser p a la cuarta sobre p al cuadrado más q al cuadrado menos q a la cuarta sobre p al cuadrado más q al cuadrado sobre p más q. Entonces, usando propiedades aritméticas que el producto de medios es igual al producto de extremos, tenemos de que esto va a ser igual p a la cuarta menos q a la cuarta sobre p al cuadrado más q al cuadrado por p más q. Utilizando diferencia de cuadrados, tenemos que esto va a ser p al cuadrado más q al cuadrado, p al cuadrado menos q al cuadrado sobre p al cuadrado más q al cuadrado por p más q. Acá tenemos que este factor y este factor se van a eliminar y aún nos queda también por diferencia de cuadrados, esto va a ser p más q por p menos q sobre p más q. Entonces, nuestra respuesta sería p menos q. ¿De acuerdo?